podía terminar mejor el programa preparado para las noches fortineras del 2020. La tercera jornada, culminación del terceto preparado, volvió a contar con una temperatura ambiente ideal para estar al aire libre. No extrañó entonces que otra vez la caravana del público copando la calle Hilarión Abaca, portando reposeras y pequeñas conservadoras para llegar al predio del festival, presagiara otra noche festivalera rodeada de entusiasta gentío. Respetando el horario, el Ballet Tradiciones de mi Tierra hizo la apertura con un moderno trabajo coreográfico para que los ya presentes los despidieran con aplausos. Preparación folclórica al que le siguió la presencia cantora de Raúl Pueblo Rodríguez. Las reminiscencias del inolvidable Horacio Guaraní poblaron todo el ámbito y con el respeto debido, la imagen del potro apareció flotar con las entregas del carlotense. Avanzaba la noche despedida y de nuevo la danza folclórica se adueñó del escenario. La atención de los ya miles de espectadores quedó centrada en los integrantes de la Escuela de Danzas El Matrero con su aporte a la fiesta. Preparar el sonido para el próximo intérprete generó esos momentos donde la visita a los stands se hizo posible para mucho público. Cantinas y artesanos vivieron la recorrida clásica para después los espectadores retornar a sus asientos. Allí comenzó el recital de Los Caminantes, el dúo integrado por Pedro Ramírez en guitarra y Lucas Correa en voz y guitarra. Deleitaron a los asistentes con varias canciones del folclore argentino. Valía la pena estar atentos. El turno de Un Promisorio Valor ocupó el escenario. El nombre artístico de Alex Romero y su grupo se enseñoreó el domingo. Distintas versiones llegaron en su voz y el crecimiento de este jovencito lo mostraron seguro y con ajustadas interpretaciones. Buen anticipo para la llegada a las noches fortineras 2020 de un clásico del canto en la Carlota, Juan José Nachi Noriega. Con su nuevo y renovado grupo, más el compañero de siempre, Fabián de la Valle, el cometido de Nachi fue perfecto, justo para lo que se espera de él, con esos clásicos temas que lo han consagrado en el afecto artístico del público. Mientras la noche del domingo se iba convirtiendo en la madrugada del lunes, los espectadores esperaban el remate ideal para ese culminar cancionero. Era tiempo de los santiagueños Manuel y Pelu, unidos en el transitar artístico como dúo Orellana-Luca. Un doble nombre ya reconocido en el ámbito folclórico nacional, con el particular sentido rítmico de chacareras y zambas con que Santiago del Estero adorna a sus músicos y cantores. Clausura perfecta para las noches fortineras del 2020, que han marcado una hermosa experiencia organizativa carlotense y donde el público fue protagonista permanente para su éxito.